Decíamos que tenemos más invitados, más invitadas en estos 38 años de FM en Tránsito, porque en esto de pensar la soberanía también nos quedaba pensar un poquito en la soberanía digital, la soberanía satelital, la soberanía tecnológica, que tanto nos atraviesa, pero bueno, queremos pensar qué tanto, somos soberanos sobre eso, así que tenemos invitados ya en la mesa. Así es, vamos a saludar a Mariela Baladrón, docente investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, doctoranda en Ciencias Sociales, magíster en Industrias Culturales, licenciada en Ciencias de la Comunicación. Has estudiado un montón. Todavía no terminé, pero... Bueno, hay que seguir estudiando. Bienvenida al club. ¿Cuántos comunicadores se puede tener en una mesa de transmisiones especiales? Sí. Y a Santiago Estura, licenciado en Comunicación, cursó la maestría en Comunicación Cultura de la UBA, integrante de Faro Digital y además es concejal de Ituzaingó. ¿Hay que estudiar comunicación? ¡No! Sí. Bueno, la mesa en realidad es para hablar de eso. Claro, no, es que ya está, ya llegamos tarde, ya estudiamos, ya nos recibimos, listo, ya estamos en esta, nos dedicamos a la comunicación, ¿qué vamos a hacer? Pero... ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, muy bien y bueno, muchas felicidades por los 38 años a la radio. Gracias, muchas gracias. Bueno, hoy la idea de charlar también con ustedes tenía que ver con esto que decíamos recién, ¿no? Con pensar la soberanía digital, que bueno, ahí desde Faro Digital lo laburan un montón, y también pensar en Belén tiene una cruzada contra la exposición de niños en redes sociales, así que acá hay una soldada, pero también en lo tecnológico. Pensábamos mucho en ARSAT, ¿no? Y en todo eso que implica, por ahí esos desarrollos más a nivel nacional, ¿no? De pensar esa soberanía a nivel país y en qué situación estamos hoy, ¿no? ¿Qué tan complejo es alcanzar desde un país como es Argentina, ¿no? Respecto al resto del mundo. Y bueno, ¿qué tan cerca, qué tan lejos, qué nos falta, en dónde estamos parados en ese sentido? Bueno, en primer lugar me parece interesante o importante, hasta diría fundamental, que esa pregunta sea una pregunta social también desde la mirada de comunicadores o comunicadoras, que no quede como en algo tecnológico o ajeno, o que es solo de los ingenieros o de los abogados. Me parece que no, que justamente una mirada social desde la ciudadanía, desde quienes estudiamos comunicación también es importante. Y la soberanía tecnológica también tiene que ver con algo que es un poco más áspero de pensar, que tiene que ver con estos dispositivos tecnológicos, lo que serían los caños, la fibra óptica, los satélites, que sabemos que están, los usamos todo el tiempo, pero no los vemos. Entonces es más difícil dar discusiones sobre, bueno, quiénes son los dueños o qué diferencia hay de que Argentina tenga o no desarrollo tecnológico propio, ¿no? Y en ese sentido aparece ARSAT, que es una empresa que fue creada por ley en el año 2006 en nuestro país, y que bueno, justamente surge para proteger la soberanía satelital argentina. Se estaban por perder dos órbitas geoestacionarias donde se posicionan los satélites, y tener satélites propios, a partir de 2010 también fibra óptica, también un centro nacional de datos, hace toda la diferencia, digamos, no es lo mismo, tanto por lo que se desarrolla desde el sistema tecnológico propio, ¿no? Bueno, que por qué los pibes o las pibas van a estudiar ingeniería, para construir qué, para desarrollar qué, y no solo las profesiones, sino que ser dueño de tu infraestructura tiene que ver con la mirada o para qué la usás. Entonces ARSAT tiende, por ejemplo, fibra óptica alrededor de la Ruta Nacional 40, los lugares donde las empresas privadas quizás no lo van a hacer. Claro. Entonces hay una mirada soberana en un montón de sentidos, ¿no? En cuanto a para qué tenemos esa infraestructura, cómo la queremos usar y al servicio de quién va a estar, ¿no? Y también ya cuestiones más complejas o profundas respecto de situaciones que históricamente han pasado, incluso de espionajes a primeros mandatarios sobre redes que no eran del propio país. Entonces, digamos, la cantidad de dimensiones que tiene el tema son muchísimas. Y hoy, ¿qué es lo que pasa con eso, ¿no? No sé, más o menos en este laburo, en esta investigación, en lo que vos también conocés de este palo, porque bueno, ayer justo hubo ruidazo de los laburantes de ARSAT, digo, que con esta nueva perspectiva, este nuevo paradigma que se abrió a partir del 2023, ¿dónde queda, ¿no? Todo ese desarrollo? Sí, lamentablemente, como viene pasando en casi todos los sectores, también ARSAT está sufriendo un vaciamiento. Por un lado, a nivel de sus trabajadores y trabajadoras, como bien decís, no están teniendo actualizaciones paritarias que ya venían aprobadas, o sea, vienen perdiendo salario cuando es una planta que no es muy grande y con personas que están muy especializadas. Entonces, perder
esos trabajadores y trabajadoras es realmente grave para el país, para la empresa. Y no solo eso, sino que está suspendido el que vendría a ser el tercer satélite. Se lanzó en 2014 el ARSAT 1, en 2015 el ARSAT 2, y el nuevo satélite que se estaba desarrollando con una nueva plataforma tecnológica, junto con INVAP, una empresa provincial rionegrina, tiene financiamiento externo, con crédito externo, pero no está llegando ese financiamiento. Entonces está suspendido un montón de contratos que hay con proveedores para desarrollar ese satélite, que bueno, justamente la idea es que ese satélite pueda dar internet de banda ancha en un montón de zonas del país que lo necesitan. Entonces esa política, por un lado hay vaciamiento en cuanto a los trabajadores, falta de inversión en una empresa que es superavitaria, o sea, genera más de lo que se invierte, o sea, no hay tampoco una justificación en el sentido económico solamente, con lo cual es una decisión totalmente ideológica y política la situación de ARSAT, por la que lamentablemente está pasando. Y que me parece que está bueno esto que decís, ¿no? Iba a dar servicio de banda ancha en lugares donde el mercado dice esto no es rentable, no lo doy, conecta a otros sectores de la población y eso es al final, ¿no? Lo que nos termina impactando, porque por ahí uno dice, bueno, ¿para qué quiero un satélite si en Argentina, no sé, hay un 30% de pobres? Bueno, para eso también. Es medible, no sé si tienen por ahí, o sea, es medible, ¿no? Pero digo, ¿tienen por ahí algún dato de cómo podría impactar, ¿no? Que eso se retrotraiga, que eso no suceda? Cómo también genera ese impacto más social, ¿no? De lo que implica. Y lamentablemente se va deteriorando la infraestructura porque no se sigue invirtiendo, entonces lo que ya está invertido está, digamos, en riesgo, que es toda la plataforma de la televisión digital abierta, también la red federal de fibra óptica que ya existe y que es un servicio mayorista, entonces quizás no lo vemos tan directamente porque ese servicio se lo da a la cooperativa o a la pyme, que es la que a vos te da el servicio a tu casa, o a escuelas rurales y de frontera, entonces no está tan visibilizado en ese sentido, pero sí el impacto es importante porque, por ejemplo, la red de ARSAT bajó el precio general del mercado mayorista, entonces depende de dónde vivas dentro del país, lo vas a sentir más directamente o no, quizás en las grandes ciudades no, porque compiten unas pocas grandes empresas, pero en otras zonas del país sí se siente y mucho, porque bueno, en paralelo la política es de cielos abiertos, que es dejar que entren, por ejemplo, la Starlink, la empresa de Elon Musk, u otras empresas extranjeras, en lugar de potenciar que haya satélites argentinos como venía desarrollándose esa industria, no solo lo que decíamos por el trabajo local, sino por la impronta de, bueno, a quién van dirigidos esos beneficios sociales de la tecnología. Santiago, bueno, vos también venís laburando en lo que es Faro Digital. Bueno, ¿cómo pensar, ¿no? Esa soberanía digital en un mundo donde estamos como, bueno, atravesadas permanentemente por las redes sociales, las plataformas digitales? Bueno, es un temón. También agradecerles por la invitación y felicitarlos por la trayectoria. Nosotros un poco desde Faro lo que pensamos, lo que creemos, es que tenemos que tratar de trabajar mucho en construir diagnóstico y comprensión colectiva sobre cómo se caracterizan esas arquitecturas, esos entornos digitales, para pensar también desde ese conocimiento de qué maneras o con qué estrategias podemos construir prácticas autónomas o ganar capacidad de agencia. Como vos decías recién, estamos en un proceso de naturalización inmensa. La velocidad con la que se viene desarrollando esto muchas veces impide que podamos poner una pregunta o generar instancias de reflexión. Las plataformas, así para caracterizar muy por arriba algunos temas que tienen que ver con esto que vos decís, las plataformas en su diseño y en cómo están pensadas, no promueven de ninguna manera que construyamos una conversación sobre ellas. O sea, no favorecen que haya un metalenguaje, un metadiscurso sobre qué nos pasa en las plataformas. Un primer gesto es hacer esto que ustedes están haciendo hoy, de generar conversación sobre eso, de naturalizar, mirar con un poquito de distancia. Creemos que tienen un rol clave las instancias educativas en eso, haciendo lo que siempre hicieron en la historia, que es sobre el desafío o el objeto problemático, convertirlo en objeto de estudio. Eso es traer los algoritmos, las arquitecturas, los entornos digitales, el desarrollo de las plataformas, los vínculos, la casa de apuestas online, las redes sociales, a la conversación en el aula. Hablar mucho de las pantallas sin las pantallas presentes, ¿no? En lugar de pensar bajo el paradigma de la prohibición, a nosotros nos parece que hay que pensar en instancias de desconexión. De lo que me tengo que desconectar, en general tengo que hablar mucho para entender por qué me desconecto, y esa conversación me permite volver distinto a conectarme.
poner palabras sobre eso desde que son chicos y chicas, trabajar mucho en la construcción de la demora, ¿no? Ya no estamos en la brecha digital de 2010, el paradigma cambió, hoy hay que pensar la relación de las tecnologías con las infancias de otro modo, y ni que hablar en la adolescencia. Nos parece que hay que poner mucha conversación sobre eso, y en esa conversación se puede ganar margen de autonomía, capacidad de agencia, sabiendo que las plataformas tienen un desarrollo, tienen propiedad, tienen búsqueda de maximización de ganancias, y que frente a eso hay que construir mucha conversación. Sí, y pienso también en algunos problemas que sí son urgentes, como es el caso, por ejemplo, de la ludopatía, las apuestas online. Bueno, obviamente que hay otro montón de problemáticas en el ámbito digital, pero en ese caso, ¿cómo se puede trabajar o actuar? También pensando en esto que decís, bueno, prohibirlas no tiene sentido, negarlas no tiene sentido. En esta estamos, ¿no? El tema es cómo se utilizan. Cómo lo urgente también a veces, o cómo hay que actuar ante lo urgente. Total, bueno, ese es el desafío. Un poco lo que nosotros venimos planteando es tratar de generar un diagnóstico lo más ajustado de la realidad, que necesita poner mucha escucha, mucha palabra colectiva, y cuando empezamos a diagnosticar y separar la paja del trigo, hay un diagnóstico que se vuelve menos abrumador. Por poner un ejemplo, la serie Adolescencia o lo que pasó con ludopatía. Bueno, hay problemáticas que son históricas. En 1920, en 1940, 1960, 1980 era una preocupación el modo en que la adolescencia se relacionaba o se vinculaba con el dinero, con los horizontes económicos. Era una preocupación cómo se gestionaba el rechazo, ¿no? En la serie Adolescencia, alrededor de un femicidio horrendo, se reconstruye un poco qué pasó con esa adolescencia, con esa grupalidad, y lo que encuentra es a un varón gestionando, tramitando el rechazo en un ámbito nuevo. Entonces, los problemas no son nuevos, lo nuevo es el entorno donde se transita eso. Claro. Un mundo adulto que desconoce, en muchos casos, qué hacen los chicos y chicas en las pantallas, y chicos y chicas en la adolescencia que están transitando sus frustraciones, sus expectativas, sus vínculos. Hay que romper un doble prejuicio. Del mundo adulto, dejar de pensar que los chicos y chicas solo están boludeando en las pantallas, y de los pibes y pibas, dejar de pensar que hay un mundo adulto que no entiende nada de esto y solo le queremos sacar el celular. Somos una generación que tiene 20 años de celular en la espalda, algo entendemos de esto, los chicos tienen un conocimiento herramental más fluido, eso no significa que ellos sean nativos digitales y nosotros extranjeros digitales. Tenemos que generar una conversación sobre eso haciéndonos cargo de nuestra época. Los dueños de las plataformas, quienes diseñan las plataformas, quienes las piensan, sus representantes en América Latina, tienen más cerca de 45 años que de 15. Entonces, a nuestra generación nos toca hacernos cargo que esto está diseñado por nuestros contemporáneos, que lo virtual es real y que tenemos que construir conversación y abordaje sobre eso. Y vos también en tu rol de concejal, ¿no? De laburar en el ámbito municipal, ¿qué se puede pensar también a nivel local para, obviamente, ¿no? Dentro de ciertos límites, trabajar, ¿no? En ese ámbito con lo digital, con estos cuidados, con todo esto que planteabas? Mirá, nosotros un poco en ese sentido lo que tratamos de hacer es construir una agenda de sensibilización sobre estos temas. Presentamos un proyecto sobre una campaña de sensibilización en temas de salud mental y adolescencia, otra que busca constituir una mesa interdisciplinaria de abordaje sobre problemáticas en entornos digitales, llamando a la comunidad a hablar de esto, cooperadoras, centros de estudiantes, escuelas, ámbitos de salud. Nos parece que estamos frente a un desafío muy grande porque la lógica de las plataformas, y es la lógica de la época, y eso no es casual, tiene que ver con incorporar y acelerar. Hoy las billeteras virtuales te quieren adentro lo más rápido posible y de manera acelerada, los videojuegos lo mismo, las redes sociales, las casas de apuestas, hay un denominador común ahí. Lo que nosotros tenemos que tratar de construir es el borde donde no lo hay. Lo que se borra en los entornos digitales, en los territorios digitales, es la dimensión espacio-temporal. No hay límite, no hay corte. Gmail no corta el viernes y abre el lunes. WhatsApp no corta a las 10 de la noche y abre a las 8 de la mañana, y ninguna casa de apuestas o red social corta los feriados. Bueno, lo que nosotros tenemos que hacer es generar un corte ahí, un borde, porque sin borde no hay cuidado. Entonces, construir bordes cuidados tiene que ver con construir hábitos de conexión y de desconexión. Y para eso tenemos que poner palabra, asumir un rol adulto frente a eso y sobre todo tratar de entender. Ganamos autonomía, ganamos soberanía cognitiva cuando entendemos cómo funciona el lugar en el que estamos. Santiago, Mariela, muchísimas gracias por venirse este rato para acá. Bueno, distintas aristas también que de todo esto que nos atraviesa, pero que nos parecía también como muy importante poder traerlo para pensar en eso, ¿no? En el impacto social. Así que estamos ahí
a la expectativa, ¿no? de todo lo que viene y todo lo que sucede. Muchas gracias por venirse a este cumpleaños. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Mariela Baladrón y Santiago Estura pasaron por acá por los 38 años de FM en Tránsito. Se viene la gran final, ¿eh? Se viene la gran final para llevarse el par de entradas para la Delio Valdés. Se viene la murga y se viene el cierre de este cumpleaños 38 de FM en Tránsito. En Tránsito 93.9.